Bueno, chicos, continuamos. Solución de problemas. Entonces, este es como recomendaciones generales y también, ¿cómo se llama? Y también metodología, ¿no? Entonces, recomendación, pues leer el problema cuidadosamente, ¿no? Si ya no entendieron lo que leyeron, pues ahí ya empezamos mal. Esa es la parte complicada. Luego dice trazar el diagrama de flujo del proceso, es decir, hacer las cajas o cajas necesarias, las corrientes que entran, corrientes que salen, ¿no? Etcétera. Y poniendo todo lo que conocen, ¿no? Marcar las corrientes con los datos correspondientes a todas las variables, el punto 3 de procesos que indique el problema, ¿no? Entonces, decir, poner, bueno, sé que tengo 100 moles de salida, pues 100 moles. Sé que la fracción masa del componente 3 es 0.27, pues 0.27, etcétera. Toda la información que tengan, toda la información que les dé el problema acerca de eso. ¿Sí? También en muchos problemas lo que va a aparecer son unas cosas que se llaman relaciones entre corrientes. Entonces, una relación puede ser el 30% del agua que entra al sistema sale por la corriente 2. Bueno, pues entonces eso se puede transferir a una ecuación extra, ¿no? Sabemos que de lo que entraba de agua al sistema, el 30% se va a ir por la corriente 2. Entonces, eso habrá que expresarlo en una ecuación, ¿sí? En este caso, pues la fracción del agua por la corriente 1 será igual, digo eso por el punto 3, será igual al agua en la corriente 2, ¿no? Etcétera. Eso ya lo vamos a ir viendo cuando vayan apareciendo, obviamente. ¿Sí? Luego dice 4. Llevar todas las variables de composición dadas en el problema a fracciones en peso o fracciones molares. Según el problema se trabaja en unidades de masa, salud, o unidades molares, ¿no? Si ya están en moles, no hay necesidad de convertirlo a masa, lo pueden hacer en moles, ¿sí? Es demasiado rollo, salud, convertir fracciones masa a fracciones molares o viceversa, está de flojera. Entonces, en el sistema que esté y en el que les cueste menos, por ejemplo, si tienen un componente que saben la fracción masa y todo lo demás está en moles, pues solo conviertan ese a moles y tan, ¿no? En vez de al revés. Entonces, lo que sea menos laborioso, pues eso será lo mejor. ¿Sí? ¿Dudas por el momento? Entonces dice, si el balance corresponde a una operación unitaria, es decir, que no tiene reacción química, este puede efectuarse sobre compuestos químicos de composición fija y las unidades utilizadas pueden ser unidades de masa o unidades molares. Es decir, ahí no importa. Si quieren usar masa, bien. Si quieren usar moles, bien. No pasa nada. ¿Sí? Pero el problema es que ahora sí el 6, si el balance corresponde a un proceso químico, con reacción química, es recomendable el uso de unidades molares en los cálculos y cuando se desconocen las ecuaciones químicas, lo más conveniente es utilizar el balance de especies atómicas, eso lo veremos más adelante, o balance por elementos. ¿Sí? Entonces, las reacciones químicas, recuerden, se dan entre moléculas, no entre el peso de esas moléculas. Entonces, lo que nos interesa saber es qué cantidad de moléculas tengo, qué cantidad de átomos tengo. Y para eso necesito saber cuántos moles tengo, porque los moles es una relación, es una medida de la cantidad de átomos o partículas que tengo, ¿sí? O moléculas. Entonces, por eso es muy importante trabajar cuando hay reacción química en moles. Si no hay reacción química, no importa. Masa o moles, está muy bien. 7. Hacer un análisis de los grados de libertad del problema. Ahorita vamos a ver una tablita de cómo se calcula eso. Para concluir si el problema tiene solución por vía directa o es necesario tomar una base de cálculo para resolverlo. Este análisis, como se verá adelante, permite concluir también si el problema está subespecificado, es decir, faltan datos, o si está sobreespecificado, sobran datos. ¿Va? Una vez resuelto el problema, debe probarse que las masas que entran son iguales a las masas que salen, ¿no? En este tipo de sistemas donde no hay acumulación. ¿Hasta ahí todo bien? Y entonces, ¿cómo se calculan los grados de libertad? Los grados de libertad, esta tablita, otra vez, es una tablita que solo se los voy a pedir en el siguiente examen que la utilicen así, tablita, y que después ustedes pueden decidir si la utilizan o no. ¿Sí? O sea, los grados de libertad sí es necesario para saber si un problema se puede resolver o no, pero si la quieren hacer o no, pues ahí es su problema. Entonces, qué lleva esta tablita de variables, bueno, de grados de libertad? Entonces, los grados de libertad es qué tantos datos me queda por cumplir o qué tantos datos tengo o si ya se puede resolver, etcétera. ¿Cómo saben si un sistema de ecuaciones se puede resolver normalmente? ¿No?
¿Y qué necesitas que se cumpla? Que el número de incógnitas sea igual a qué? Al número de ecuaciones, ¿no? Entonces, si eso se cumple, eso significa 0 grados de libertad. No necesito poner nada, o sea, el sistema ya es resoluble, ¿no? Tienes el mismo número de variables desconocidas como el mismo número de ecuaciones. Entonces, esta tablita lo único que hace es ordenar eso para ver cuántas ecuaciones tengo, cuántas variables desconocidas tengo y por tanto cuántos grados de libertad tengo. ¿Vale? Entonces, aquí el primer renglón dice variables totales, ¿no? Abreviación PT, modelo así, los textos completos, PT, variables totales, y aquí está separado en variables de masa y en variables de composición. Entonces las variables de masa pues son M1, M2 en decimales, o Ns, ¿no? ¿Sí? Y las variables de composición pues son las fracciones masa. Entonces variables totales es pues cuántas variables tengo en el sistema. ¿Sí? Nada más recordar una cosa, las fracciones molares, recuerdan que tiene que ser todo igual a 1, la suma de todas las variables, de todas las fracciones de cada uno, pues entonces no tengo todas esas, no son incógnitas. Si tengo 3 componentes, realmente solo son incógnitas 2 componentes, porque el tercero sale a partir de hacer 1 menos la fracción de este menos la fracción del segundo, ¿cierto? Entonces el tercero no es independiente. Entonces en las variables pues se cuentan las variables que sí son variables independientes. ¿Sí? Entonces, variables totales, masa, composición, totales. Variables conocidas, pues cuáles de esas sí conozco, de cuáles sí tengo un dato, de cuáles sí tengo una fracción, de cuáles sí tengo un flujo, de cuáles sí tengo una masa. Y otra vez, de masa y de componentes. Entonces, ahora sí, la diferencia entre las variables totales y las variables conocidas, pues me da las variables desconocidas que tengo, que son las importantes, son las que hay que resolver. Luego, ecuaciones de balance independiente es lo que acabamos de decir cómo se calculan, ¿no? Entonces, si tienen 3 componentes, tienen 3 ecuaciones de balance independientes. Si tienen 10 componentes, tienen 10 ecuaciones de balance independientes. Si tienen 2 componentes, 2 variables, bla, bla, bla. ¿Sí? Relaciones especificadas, pues son estas que les decía, unas relaciones especiales entre corrientes. El 30% del agua que entra al sistema sale por la corriente 2. Ah, una relación extra. ¿Sí? Porque es algo que se puede representar en una ecuación. Esa sería una relación extra, ¿no? Entonces luego ecuaciones totales, pues, los balances de materia que tengamos y las relaciones especificadas que tengamos me dan el número de ecuaciones totales. Y por último, para calcular los grados de libertad, pues es el número de variables desconocidas menos el número de ecuaciones totales, y pues eso me da una cierta cantidad de grados de libertad. ¿Sí? Entonces, si los grados de libertad dan 0, significa que el problema se puede resolver como está. Así ya como está escrito, nada más hay que hacer los cálculos, hacer el álgebra y obtendremos el resultado sin ningún problema. Con algún problema porque hay que hacer el álgebra, pero de ahí en fuera no hay más que hacer. ¿Sí? Si tenemos un grado de libertad, entonces ahí podemos asumir una base de cálculo. Entonces la base de cálculo puede ser, quiero saber para el proceso para producir 200 kilogramos del producto, o quiero ver cómo acabaría el balance para si proceso 1000 kilogramos de entrada, o lo que sea, ¿sí? Una masa o un flujo de alguna de las corrientes que no conozca, ¿sí? Las fracciones no se pueden asumir, aclárese, ¿sí? Solo los flujos másicos o la masa de entrada. Y entonces ahí, pues eso, si tenemos un grado de libertad, pondremos una base de cálculo y otra vez acaba con 0 grados de libertad, con lo cual podemos resolver el problema. Si tenemos 2 grados de libertad, ahí se acabó el problema. Este problema no se puede resolver y listo. No hay más que hacer, ¿sí? Porque ahí habría que hacer suposiciones extras, que no necesariamente podemos hacer suposiciones extras. O si van a hacer una suposición extra, hay que hacer una suposición, pues, informada, es decir, con literatura en la mano. Por ejemplo, yo que sé, un destilador de este tipo habitualmente separa el 99% del componente volátil. Bueno, ¿no? Es una suposición, pero con información de fondo. Entonces ahí se puede hacer, ¿sí? Y, por ejemplo, en un proyecto, muy probablemente tendrán que hacer suposiciones informadas. ¿Sí? Y si tengo grados de libertad negativos, pues el problema tiene más información de la que necesito. Y cuando eso sucede, el problema es que el resultado no es fiable, porque depende por qué camino matemático me vaya, voy a obtener 2 resultados diferentes. Y si obtengo 2 resultados diferentes, pues obviamente no tiene sentido, ¿sí?
Va. Y ya. ¿Qué pasa? Pues aquí está. Menos de libertad, variables desconocidas, menos ecuaciones totales. No, menos desconocidas, menos ecuaciones totales. Va. ¿Alguna duda? ¿Cuál sería un ejemplo de una relación específica? Pues la que les decía ahorita, esta del 30% del agua que entra al sistema sale por la corriente 2, esa es una relación extra, ¿no? O por ejemplo, si hay reacción química, el 90% de los reactivos reaccionan. Es una información extra además del balance. Exactamente. Si te dicen la corriente 1 y la corriente 2 están en relación 1 a 1, pues entonces es otra relación, porque te está diciendo que la masa de uno es igual a la masa de otro. O cosas por el estilo. Va. ¿Dudas? ¿Aclaraciones? ¿No? Entonces ahora vamos a aplicar esto a unos problemitas. Pues para hacer. Entonces, problemita sencillo. Sencillo. Sencillito porque ya hasta hicimos uno similar. Entonces dice, se desea preparar una solución .25 molal de hidróxido de potasio en agua. Se dispone de 325 centímetros cúbicos de solución .1 molal, cuya densidad es de 1.0048 gramos por centímetro cúbico. Y lo que se pregunta es cuántos gramos de hidróxido de potasio puro debe añadirse a la solución .1 molal para que suceda. Va. Entonces, primer punto decíamos, pues entender lo que se nos está pidiendo. ¿Sí? ¿Hay alguna palabra de ahí o algo que no entiendan qué significa? Molal. Va, molal es un tipo de concentración, no es de las más habituales, entonces sí, es un dato que ahorita o sea, podemos ir a encontrar qué significa, pero en este instante no sabemos bien. Va, ¿alguna otra cosa? ¿Qué nos está pidiendo el problema? ¿Qué es lo que queremos producir o qué es lo que queremos obtener al final? ¿Qué, verdad? Entonces lo que queremos obtener pues es la cantidad de solución, bueno, la cantidad de hidróxido de potasio puro que tenemos que agregar para hacer esa solución de .1 molal, ¿no? Y también nos va a salir, esto no nos lo están preguntando, pero lo que también va a salir es pues cuánto de esa solución .1 molal producimos. ¿Sí? Ok. Entonces, segundo paso, pasar esto a una cajita. ¿Qué cajita dibujo? Dibujo una caja, 2, 3, 20. Bueno, entonces, una cajita. Eso no es una cajita. Entonces, una cajita. ¿Ok? ¿Cuántas entradas y salidas le pongo? Pero si es una y una, sale lo mismo, ¿no? ¿Dos qué? Entonces, dos entradas. Le pongo una entrada, dos entradas y pues una salida, ¿no? Les voy a poner numerito. 1, 2 y 3. Entonces, de la información que tengo en este instante en el texto, ¿qué puedo poner acerca de esas corrientes? ¿Qué sé de esas corrientes? Okay. Entonces, una de las entradas es 0.25 molar, que se escribe M minúscula. Ajá, ¿qué otra cosa sé de esa corriente? Ok, entra agua también. Ajá, ¿qué otra cosa sé? Pero el 0.25 no sería la salida. No, no. Perdón. Tiene todos lados. Entonces 0.25 molar de hidróxido de potasio.
acá lo que tenemos es 0.1 molar. Ajá. ¿Y qué otra cosa sabemos de esa corriente de entrada que es 0.1 molar de hidróxido de potasio? Conocemos que que son 325 centímetros cúbicos. ¿Y qué otra más? Y la densidad, ¿no? Entonces la densidad es 1.0048 gramos sobre centímetro cúbico. Va. ¿Qué otra cosa conocemos? ¿Se le agrega agua? Ok, entonces aquí solo entra hidróxido de potasio puro, ¿no? Solo, líquido, no tiene más. Ok, pareciera que ya tenemos todo lo que, la información que podemos tener del problema, ¿no? Ok, esto ya está en fracciones masa y flujos másicos o masa de entrada. No, ¿cierto? Porque dice molalidad, que ahorita no nos acordamos qué es, y dice 325 centímetros cúbicos, que es un volumen, no una masa. Okay. Entonces ahora, ¿qué podemos hacer o qué tenemos que hacer para que esto acabe en un diagrama donde tenemos solo fracciones masas y masas? Ok. Entonces, definición de molalidad. Molalidad es igual al número de moles del soluto dividido entre la masa del disolvente, que tiene que estar en unidades de kilogramo. Tremenda definición, ¿verdad? Va, entonces sabemos la molalidad de las dos soluciones, ¿no? Tanto de la punto 1 como de la punto 2. Ya conocemos esto. ¿Está? Y entonces, ¿cómo podemos obtener el número de moles del disolvente? Ok, entonces con la densidad puedo convertir esos 325 centímetros cúbicos en masa. Pero eso será la masa de la disolución, ¿no? No del disolvente. ¿Ok? Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué? Que cómo podemos obtener, a partir de lo que está ahí, cómo podemos obtener pues la cantidad, la fracción masa, la fracción masa del componente que queremos. Una base de cálculo, ok. ¿Y qué podríamos poner de base de cálculo? Nosotros queremos encontrar el N de soluto, ¿no? Queremos encontrar N de soluto para luego obtener masa del soluto y con eso poder obtener pues, la fracción masa, ¿no? Entonces, La masa del disolvente podemos usar. entonces, ¿están de acuerdo que este número que va acá, esta M, ya la conocemos? Punto 1 o punto 25, la que quieran calcular en este instante, ¿cierto? Y entonces necesitamos alguna de las otras dos para resolverlo, ¿cierto? Entonces lo que podemos decir es, ok, voy a tener 1 kilogramo de solvente, que en este caso es agua. Y entonces si hago eso, ponemos acá una base de cálculo, 1 kilogramo de agua. Y entonces si hacemos eso, N del soluto, pues va a ser igual a la molalidad por 1, ¿no? Por 1 kilogramo. ¿Cierto? Entonces, para el caso del 0.1, pues será 0.1 por 1, pues será 0.1 mol de KOH, ¿no? Que es el soluto. Entonces ya sabemos cuánto soluto en moles tendríamos para 1 kilogramo de agua. Y de ahí cómo sacamos la fracción masa entonces. ¿Por su qué? Por su masa molar, ¿no? Necesitamos la masa molar. Ok. La masa molar, si buscan en su tabla periódica. Si buscan en su tabla periódica, verán que la masa molar del hidróxido de potasio
la masa molar del hidróxido de potasio es igual a 56 gramos por mol. El oxígeno pesa 16, el hidrógeno pesa 1 y el potasio, no me acuerdo, pero lo que le falta, a 35 creo, ¿no? ¿Sí? Entonces, con esto ya puedo obtener la masa del hidróxido de potasio, ¿cierto? Y eso será pues 0.1 mol por 56 gramos por mol. Y esto me dará igual a 5.6 gramos de KOH por cada kilogramo de agua, ¿cierto? Va. Pero entonces ya con esto pues ya puedo calcular lo que quería, ¿no? Porque entonces voy a saber que la fracción en la corriente 1 del hidróxido de potasio tiene que ser igual a los 5.6 gramos que acabo de calcular, ¿cierto? Dividido entre los 1000 gramos de agua que dije que iba a tener de base de cálculo, más los 5.6 gramos de hidróxido de potasio, ¿no? Porque es la masa total, y la masa total está hecha de las dos cosas, ¿no? De agua e hidróxido de potasio. ¿Todos de acuerdo? Y entonces, si todo esto es cierto, me debería de dar este valor muy, muy chiquitito, de 0.0056. Sí, de 0.0056, la fracción del hidróxido de potasio, cuando la concentración es 0.1 molar. ¿Va? Y entonces asumo que estarán de acuerdo que si quiero obtener la fracción masa del hidróxido de potasio en la corriente 3, donde empezábamos con 0.25, pues hago algo muy similar, ¿no? El mismo procedimiento, solo que sustituyendo en vez de 0.1, pues 0.25, ¿no? ¿Sí? Y entonces, si hacen eso, ahorita no lo voy a hacer, me da 0.0138. Entonces, esos dos valores fueron obtenidos de la misma manera, ¿no? Solo que acá empecé con 0.1, entonces ahora será una corriente 0.25 molar, y hago lo mismito, y acabo en una concentración un poco más alta de 0.0138. ¿Va? Entonces, dos de las cosas, perdón, sí. Este, no, esto es para la corriente 1, ¿no? En la corriente 1 empezamos con una molalidad de 0.1. Entonces hice este procedimiento, ¿no? Con 0.1, ¿cierto? Entonces ahora para la corriente 3 empiezo con 0.25 molar. Y entonces hago el mismo procedimiento, pero en vez de 0.1 molar, es 0.25 molar. Entonces, 0.25 moles, 3.25 moles, 0.25 por 5.6, y lo que me da aquí es 13, 14. Pues 14 y claro, ¿no? El mismo procedimiento. Sí. Sí, pero es de la disolución completa. No, porque sale un tanto más, o sea, es un camino mucho más largo si lo haces por ahí. Sí se puede llegar a hacer, pero es un camino mucho más largo, porque para este tipo de concentración en particular, que es la masa del disolvente, nada más el agua, entonces ahí tendrías que hacer un par de operaciones que te llevarían a un camino mucho más largo que este. ¿Sí? Entonces, pues para este es lo más sencillo, es una base de cálculo y no tomar en consideración la cantidad que tenías de inicio. Porque además la fracción no depende de la cantidad de masa con la que empieces, ¿no? Aquí ahorita le puse base de cálculo de 1 kilogramo de agua, pero si le pongo de 100 kilogramos de agua, la fracción es idéntica. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces ya tenemos, pues ya convertimos dos concentraciones que no sabíamos bien de qué iban a concentraciones masa, que son las que nos gustan. Vamos bien. Entonces ahora solo nos falta convertir un dato de los que están ahí a un dato de masa o fracción masa, ¿no? Que es los 325 centímetros cúbicos. Entonces, bueno, los 325 centímetros cúbicos pues salen de que la densidad es igual a la masa entre el volumen, y entonces la masa es igual a la densidad por el volumen, y pues la densidad es 1.0048
gramos sobre centímetro cúbico. Y y el volumen son 325 centímetros cúbicos. Se cancelan centímetros cúbicos con centímetros cúbicos. Y entonces la masa en 1 me queda igual a... si todo sale bien. 300. Exacto, 326.56 gramos. ¿Sí? Y entonces ahora sí, ya convertí esos valores que tenía allá arriba, ya los convertí, ¿no? Este valor de 0.25, este valor de 0.1 y este 325, ya los convertí pues en lo que quiero, que son masas y fracciones masas, ¿cierto? Y entonces ahora, pues lo único que me falta hacer es pues, dibujar esta misma cajita, pero ahora con la información ya en fracciones masa y masa. Entonces, lo que haré. ¿Qué? ¿Necesitaban esto todavía? Vale. Hoy estoy haciendo una prueba, que es que mi computadora está grabando lo que escribo y lo que digo. Veremos cómo sale. Si sale bien y se entiende, lo subo como video. Si no se entiende lo que digo, pues mejor solo le subo captura de pantalla y listo, ¿no? Esto es experimento. Si todo sale bien, habrá videito de la clase. Bueno, entonces va. Ya quedamos que tenemos estos datos, entonces ahora hay que convertirlos en un diagrama. Entonces en el diagramita, pues lo que vamos a hacer es justamente pues, sustituir esta información. Entonces aquí que habíamos quedado que esta es 2, esta es 1, esta es 3. Entonces M3 no la conozco, pero la fracción de hidróxido de potasio en 3 sí la conozco, que es la de 0.0138. Acá M2 no la conozco, pero sé que solo es hidróxido de potasio. Y M1, esa sí la conozco. Vamos por acá. M1 será igual a 326.56. Y la fracción del hidróxido de potasio en 1 será igual a 0.0056. ¿Se vemos todo? Y ya, no tengo más. ¿Ok? Entonces, ya, ese diagrama ya es el estilo de diagrama que nosotros queremos. Tenemos las corrientes, tenemos las masas y tenemos las fracciones masa. ¿Sí? Entonces, vean que solo puse la fracción del hidróxido de potasio. También obviamente puedo escribir la fracción del agua, ¿no? De cada una de las corrientes como 1 menos ese número, ¿no? ¿Sí? Entonces lo podría escribir. No lo necesito realmente, entonces tampoco pasa nada, ¿no? Va, entonces ahorita ya estoy listo para escribir pues cuántos grados de libertad tengo. Entonces voy a hacer esta tablita rápidamente que dice variables totales, variables conocidas, variables desconocidas, ecuaciones de balance, relaciones extra, ecuaciones totales, grados de libertad y base de cálculo. Y acá tendré masa, componentes totales. ¿No? Entonces, ¿cuántas variables de masa hay en mi sistema? 3, ¿no? M1, M2, M3. Entonces, 3. ¿Cuántas variables de composición tengo en mi sistema? 2, ¿no? La de hidróxido en una de ellas, en la corriente 1, la de hidróxido de potasio en la corriente de salida, y tan. La del hidróxido de potasio puro no es, porque ya es 1, y las del agua no son porque no son independientes. Entonces, 2. Entonces tengo variables totales. Tengo 5 variables totales. ¿Cuántas variables de masa conocidas tengo?
una, solo M1, ¿no? Entonces, una. Y variables de composición, ¿cuántas variables de composición tengo? Conocidas. 4. Pero solo tengo variables totales 2, ¿no? ¿Cuántas de esas 2 conozco? Entonces 2. Entonces 2 y tengo 3 variables conocidas, entonces variables desconocidas, 5 menos 3, pues 2. Entonces 2 ecuaciones, 2 variables desconocidas. Las ecuaciones de balance, ¿cuántas ecuaciones de balance puedo tener? Bingo, no. Ok, entonces habíamos quedado que el número de variables de balance, digo, ecuaciones de balance que tengamos es igual al número de componentes. Componentes tenemos hidróxido de potasio y agua. Si tenemos dos componentes, podemos escribir dos ecuaciones de balance. ¿Sí? Las dos ecuaciones de balance puede ser la del balance de hidróxido de potasio y la del balance del agua, o la del balance de global y la del balance del hidróxido de potasio, o la del balance global y la del balance del agua. ¿Cierto? Pero solo dos de esas tres son independientes. Entonces, dos ecuaciones de balance. ¿Tengo relaciones extras o especificadas? No. Tus relaciones extras, 0. Ecuaciones totales, solo 2, las de balance. Y entonces, grados de libertad, 2, ¿no? 2 de las variables desconocidas menos 2 de las ecuaciones de balance, digo, perdón, de las ecuaciones totales. De las ecuaciones totales, pues 2 menos 2, 0. Entonces tengo 0 grados de libertad y el sistema se puede resolver como ya está. Nada más me falta escribir las ecuaciones y hacer. ¿Dudas hasta aquí? Entre las variables desconocidas y las ecuaciones totales. ¿Qué? BC no, porque ahorita no hay base de cálculo. Tengo 0 grados de libertad, ya no se necesita base de cálculo. Si tuviera 1 grado de libertad, sí necesitaría menos 1 de base de cálculo, ¿no? Pero ahorita no. Ok, y entonces ahora lo que nos falta pues es escribir las ecuaciones que requerimos para resolver el problema, ¿no? Entonces, una de esas ecuaciones, como ya hemos visto, es la global. Entonces, la global, ¿qué nos dice? Ok, como M1 ya tiene números, se lo voy a poner de una vez. 326.56 más M2 tiene que ser igual a M3. Y de ahí puedo elegir una de las... ¿no? Puedo elegir una de las otras ecuaciones, la de hidróxido de potasio o la de agua. ¿Cuál nos gustaría más? ¿Sí, verdad? ¿Por? Una pregunta. ¿Okay? Pero del agua también tenemos las X, ¿no? Porque son uno menos, ¿no? Okay. ¿Cuántos términos tendría la ecuación de ¿cuántos términos tendría la ecuación de balance de hidróxido de potasio? 3, ¿no? Uno para M1, uno para M2, uno para M3. ¿Cuántos términos tendría la del agua? 2, ¿no? Okay. Entonces, pues es más sencillo escribir la del agua, ¿no? Entonces, agua, la del agua, nada, voy a poner aquí 1 menos 0.0056 por 326.56, ¿no? Tiene que ser igual a la fracción del agua, que es 1 menos 0.0138 por M3. ¿Todos de acuerdo con esas dos ecuaciones? Entonces, si se fijan, de esta ecuación de aquí, M3 sale directo, ¿no? Solo tengo que hacer pues, el término de la izquierda dividido entre la fracción del agua y ya quedó, ¿no? Entonces, pues de aquí, M3 tiene que ser igual a 329. Yo tengo punto 28. Lo voy a poner como yo lo tengo para que vean los datos justito. Entonces M3 da esto y pues luego sustituyo, ¿no? 326.56 más M2 tiene que ser igual a 329.28 y de acá M2 es igual a 2.72. Y tatán. Ya quedó, ¿no? ¿Cierto?
¿Alguna duda del procedimiento que seguimos? ¿O alguna duda de los pasos? ¿O alguna duda de cualquier cosa que haya dicho? Sí. Donde estamos haciendo los grados de libertad. No, me podría volver, podría volver a poner la de los totales. Es decir, cuál era cada. Sí. Ah. Entonces, variables totales tienen que ver, las de masa es masa completa de entrada, ¿no? Entonces, M1 es una, M2 es la segunda, M3 es la tercera, ¿va? Entonces son tres variables de masa total, digamos. Luego, de composición, que tiene que ver con las fracciones que necesito saber. Entonces, aunque en cada una de estas, en la corriente 1 y en la 3 hay hidróxido de potasio y agua, solo necesito saber la fracción de una de las dos para obtener la otra. Entonces la variable es, pues, una y dos variables de composición. ¿Sí? La tercera, la de la corriente 2, no cuenta porque es hidróxido de potasio puro. No necesito nada ahí. Entonces son esas dos de composición. ¿Va? Entonces, pues la suma, 3 más 2, 5. Luego, dame un segundito nada más. Entonces, variables conocidas, pues la variable conocida de masa, pues es este 326.56. Ya conozco una masa de entrada al sistema. Y es la única que conozco. Entonces la pongo 1. De composición, ya habíamos resuelto la composición del hidróxido de potasio en la entrada y de hidróxido de potasio en la salida. Entonces las conozco las dos, pues 2. Entonces variables conocidas totales, 3. La suma de ellas. Entonces variables desconocidas, pues 5 menos 3, 2. ¿No? Luego ecuaciones de balance, esto lo sacamos dependiendo del número de componentes que tengamos. Si tenemos dos componentes, hidróxido de potasio y agua, entonces tenemos dos ecuaciones de balance, 2. Relaciones especiales o especificadas, no tenemos ninguna información extra en el sistema. Entonces, 0 ecuaciones extras, ecuaciones totales, la suma de ecuaciones de balance más ecuaciones más relaciones especificadas, 2. Y los grados de libertad, pues la resta entre las variables desconocidas y las ecuaciones totales. Lo cual da 0, grados de libertad, 0. Ya. ¿Vamos? ¿Dudas? ¿Seguros? Sí. Ah, porque lo que quiero es, como estoy haciendo el balance de agua, quiero poner la fracción del agua, ¿no? ¿Cierto? La fracción masa del agua. Entonces ahorita no la había escrito en el diagrama, pero sí sé que si solo tienes, bueno, si tienes componentes, pues el último componente puede salir como uno menos las fracciones de los demás, ¿no? En este caso que solo son dos componentes, pues entonces tengo uno menos la fracción del hidróxido de potasio, es la fracción del agua, ¿cierto? Es igual el que está del otro lado del igual, ¿no? Para la corriente 3. ¿Sí? ¿Alguien más había levantado la mano por allá atrás? Sí. ¿Cómo que es igual a qué? Las ecuaciones de balance. Porque es el número de ecuaciones independientes que puedes escribir para tu sistema. Entonces, si tienes dos componentes, puedes escribir dos ecuaciones independientes, ¿no? Lo que habíamos visto, puedes escribir tres, pero independientes solo dos. La global, la del agua y la del hidróxido de potasio. Pero solo dos de ellas son independientes, porque la tercera sale de la suma de las dos, o de las restas, etcétera. ¿Sí? Lo que habíamos visto antes de la presentación. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? Va. Entonces, pues les toca. Porque pues que el profe haga problemas no enseña nada. No, de verdad es que no. Yo he visto a Bolt correr los 100 metros muchas veces en mi vida. Entonces, bueno, si quieren este lo leemos juntos. Vemos si tienen alguna duda, ya lo resuelven. Y el tercero, pues ya se lo echan ustedes solitos de algo, ¿no? Entonces dice se requieren 1250 kilogramos de una solución que contiene 12% en peso de etanol en agua. Se cuenta con dos tanques de almacenamiento. El primero contiene 5% de etanol en agua, mientras que el segundo contiene 25% de etanol en agua. ¿Cuánto hay que usar de cada solución para producir los 1250 kilogramos de la solución 12%? ¿Alguna cosa que no se entienda de ese problema? ¿No? Entonces, por favor, cada vez que estamos empezando, pues planteen su diagrama, pongan la información, planteen sus grados de libertad, obténganlos y
La cajita, ¿qué cajita dibujaría? Una cajita, dos cajitas, pues. Una, ¿no? Porque solo es un mezclador. ¿Y cuántas corrientes tiene de entrada? Dos corrientes que vienen de una de cada tanque de almacenamiento. ¿Y cuántas salidas tiene? Una. Pues eso, ¿no? Es un sencillísimo, es un mezclador, ¿no? Es uno de los equipos más sencillitos.